Estoy en Miami, en los Estados Unidos, con Adriana Braniff, que como siempre está muy pendiente. El tema Afganistán, caliente como nada. Afganistán y COVID, ahí se van. Te saludo esta mañana, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, de Guatemala a Guatepeor, porque Afganistán sí sigue siendo el tema internacional y hay un punto interesante de lo que está sucediendo allá. Que los talibanes, que ya tienen el control, como lo hemos venido narrando, quieren convencer al mundo, Pedro, de que ya cambiaron. Quieren decirnos que ya no son los mismos radicales de hace 20 años. Ayer el grupo ahora gobernante da su primera conferencia de prensa, digamos su mañanera, se presentan ahí y están tratando de convencer al mundo de que ya cambiaron, que ya no son ese grupo radical. Dicen que van a respetar los derechos de las mujeres, claro, bajo el esquema del Islam, ojo. Y dicen que van a dar amnistía, que van a perdonar a aquellos que colaboraron con las fuerzas norteamericanas y británicas, que bueno, ya pensaban ellos que iban a ser asesinados, que habían firmado ya su muerte segura después de que salen las tropas. Uno de los talibanes dio una entrevista a una periodista mujer, algo impensable, hace 20 años, entonces pues esto es un punto también a considerar. Pero el mundo está escéptico, Pedro, sobre todo las mujeres que ya desaparecieron totalmente de las calles. Las burkas, esos trajes que se ponen, ya se empezaron a vender por todos lados y claro, los precios, según veía yo un reportaje, pues se aprovechan y por los cielos, porque pues todas corren a comprar esa indumentaria. Y aquí el punto importante es, en otro tema que también es muy importante tomar en cuenta, ¿quién tiene la culpa del desastre de Afganistán, Pedro? ¿Y quiénes son los grandes olvidados de esta historia? Bueno, como sabemos, la retirada de las tropas de Estados Unidos pues fue firmada entre Donald Trump y el Talibán y se llamó en aquel entonces el histórico, el gran acuerdo que traía la paz a Medio Oriente, acuerdo entre el Talibán y Estados Unidos. Mucho ojo, pero hay otro sector que no se tomó en cuenta, que son los afganos. ¿Dónde quedaron los afganos en ese acuerdo que se firmó? Ningún líder afgano participó en este acuerdo, según se leía ayer en el Washington Post, y las protecciones que acordaron el Talibán y Estados Unidos, pues no incluían al gobierno afgano. El acuerdo solo incluía las tropas norteamericanas y sus aliados de la OTAN. Y los talibanes acordaban no atacarlos y Estados Unidos acordaba retirarse en 14 meses. Finalmente la retirada fue un poco más tarde porque Biden la hizo hasta el 1 de mayo. Pero en ninguna parte de este acuerdo el Talibán se comprometía a no atacar al gobierno afgano y pues pequeño detalle, pequeño olvido, sucedió, claro. Salen las tropas norteamericanas, atacan al gobierno afgano y sí, este acuerdo fue definitivamente mal planteado, por el que trae todos los reflectores, toda la culpa, pues evidentemente, pues es Joe Biden y la retórica es, si no pudo mantener a Afganistán a salvo, ¿cómo va a mantener a salvo a la Unión Americana? Y esa retórica la van a llevar hasta las intermedias y más allá, hasta las presidenciales. Donald Trump hace poco lo escuchábamos en los rallies diciendo y pidiendo a Joe Biden que retirara las tropas. Esto siempre lo seguimos escuchando. Va a ser interesante, Pedro, cómo va a afectar esto a la popularidad de Joe Biden. A finales de julio, el 55% de los norteamericanos estaban de acuerdo con esta retirada, tal cual estaba planteada. Otras encuestas hablaban del 70%. Los americanos aprobaban totalmente esta retirada. Y también hay que ver la popularidad de Biden dentro de su propio partido, porque ya estamos viendo a varios demócratas, senadores, que están pidiendo cuentas de cómo se llevó a cabo esta retirada, Pedro. Sí, le están echando toda la responsabilidad que, claro, se tiene que asumir porque eres presidente, a Joe Biden, y los efectos no solamente de la retirada, sino de lo que pudiera ser en caso de que el Talibán empezara con acciones de carácter terrorista, pues el regreso de políticas en las que el gobierno de los Estados Unidos estaría persiguiendo el terrorismo donde quiera que se encuentre en el mundo y por lo mismo Afganistán otra vez tendría que ser objetivo. Hay que ver quién apoya este gobierno, Pedro. Es un tema importantísimo que vamos a seguir también. Estamos pensando que si Estados Unidos fue el que pactó, reconocería el gobierno talibán. Ya hay quien no lo reconoce, entre ellos muy importante Canadá, alza la voz y dice que no. Y este evento, ya para terminar y cerrar el comentario, pero este evento hay que decir que detonó un replanteamiento mundial sobre el papel que va a jugar Estados Unidos en el mundo. Sí, así de fácil.